La mesa de caoba se extendía como un campo de batalla bruñido bajo la luz suave de la lámpara de araña, su superficie espejando la coreografía minuciosa de nuestro ritual dominical. David ocupaba la cabecera, 64 años y todavía afilado como una anotación en un libro mayor, cortando el asado con la misma precisión que aplicaba a las proyecciones trimestrales. Yo me sentaba a su derecha, 60 años de compostura practicada envueltos a mi alrededor como un vestido a medida. Frente a nosotros, Chloe brillaba con diamantes que atrapaban cada parpadeo de luz, riéndose demasiado fuerte de algo que David decía sobre la volatilidad del mercado. A su lado, Ben observaba el vapor que se elevaba de su plato como si pudiera llevarlo a otro lugar. Éramos el retrato del triunfo suburbano. El jardín exterior había ganado premios. El vino era más viejo que algunos de los matrimonios de nuestros vecinos. Nuestra casa se alzaba impecable, cada cojín alineado, cada superficie limpia de cualquier cosa que pudiera sugerir desorden. Sin embargo, debajo de las tablas del piso pulidas corría una red de fracturas silenciosas que ninguno de nosotros nombraba en voz alta. David había construido su firma financiera a partir de una sola oficina alquilada y pura fuerza de voluntad. Trataba la vida del mismo modo que trataba las carteras. Evaluaba el riesgo, minimizaba la exposición, maximizaba el rendimiento. En los primeros años ese enfoque se había sentido como seguridad. Su silencio había sido una vez un puerto. Ahora era un océano que yo había aprendido a navegar sola. El amor, en nuestra casa, llegaba en forma de pólizas de seguro actualizadas y cuentas de retiro cuidadosamente diversificadas. La última vez que me trajo flores sin motivo especial quedaba tan lejos que ya no recordaba el aroma. Él había explicado, con lógica perfecta, que los regalos espontáneos no eran deducibles de impuestos. Chloe vivía en el extremo opuesto. Coleccionaba experiencias como algunos coleccionan sellos, brillantes, temporales, expuestas para la admiración. Ben era su adquisición favorita. El músico de alma con ojos atormentados y un don para convertir el dolor privado en melodía. Ella adoraba la idea de él. Tenía menos paciencia con el hombre real que necesitaba largas horas a solas con un piano y la libertad de fracasar. Una vez la oí llamar a su composición más íntima esa cancioncita triste y sugerirle que escribiera algo más animado para su próxima fiesta. La expresión que cruzó su rostro fue la misma que a veces veía en el espejo cuando David desechaba un sentimiento con una observación práctica. Nuestro romance comenzó en una tarde ordinaria, de esas que no exigen nada a nadie. Yo podaba rosales a lo largo de la baja cerca que dividía nuestros jardines. Ben estaba sentado en los escalones de atrás de su casa con una hoja en blanco de pentagrama y un lápiz metido detrás de la oreja. Le pregunté si la página iba ganando. Él se tocó el pecho y dijo que el sentimiento vivía allí, pero que las notas se negaban a traducirlo. La mayoría de la gente habría ofrecido un estímulo cortés. Yo le pregunté a qué sonaba ese sentimiento. Él respondió que sonaba al color del cielo justo antes de la lluvia. Le dije, casi sin pensar, que sonaba a do sostenido menor con una cuarta suspendida. Entonces me miró de verdad, realmente me miró, y algo en los dos reconoció el mismo idioma. Después de aquello nos encontrábamos en las horas en que David estaba en la oficina y Chloe en yoga o de compras. Nos sentábamos en su porche con el aroma de madreselva y hierba cortada a nuestro alrededor, hablando de la presión por comercializar el arte y de la soledad de vivir junto a alguien que nunca preguntaba qué necesitaba el alma. Éramos vecinos en el cuerpo y extraños en el espíritu, hasta que aquellas conversaciones hicieron que la distancia entre nosotros se sintiera más pequeña que la distancia entre cada uno de nosotros y la persona que compartía nuestra cama. El primer toque fue casi nada, una hoja quitada de mi cabello, sus dedos deteniéndose una fracción demasiado larga contra mi sien. La pregunta vivía en esa vacilación. Mi quietud la respondió. Más tarde, en el estudio desordenado sobre su garaje que olía a madera vieja y cuerdas de piano, tocó una pieza que había escrito y dijo que era mía. La llamó el tema de ella. En ese momento los años de mantenimiento cuidadoso que yo había realizado en mi matrimonio se desmoronaron. Ser vista con tanta claridad se sintió más íntimo que cualquier acto físico que hubiera compartido con David en décadas. Cuando por fin nos unimos no fue frenético. Fue reconocimiento. Sus manos, ásperas por años de cuerdas, trazaron mi piel del modo en que un compositor traza el silencio entre las notas. En aquella habitación pequeña dejé de ser esposa, hermana, anfitriona.
Era simplemente una mujer cuyo cuerpo y espíritu habían permanecido callados demasiado tiempo y ahora recordaban cómo hablar. La paz que se asentó sobre nosotros se sintió como el ojo de una tormenta que los dos sabíamos que no podía durar. Supe que se estaba ahogando financieramente. Los gastos de Chloe superaban su negativa a escribir jingles comerciales. Cuando mencionó vender la guitarra de su abuelo, le ofrecí dinero. Lo enmarqué como mecenazgo, una inversión en la única luz que todavía me alcanzaba. Transferí fondos de la herencia que me había dejado mi madre, dinero que David siempre había llamado calderilla, a una cuenta separada. Al principio las cantidades eran pequeñas. Luego crecieron. Le compraba tiempo para crear, y me compraba a mí misma un lugar donde todavía existía. Él componía con un fuego nuevo. Una tarde intentó regalarme una caja de música antigua como agradecimiento. El pánico cruzó mi rostro. No había ningún lugar en mi casa ordenada donde ocultar algo así. Así que se la dio a Chloe por su aniversario en cambio. Nuestra melodía privada ahora sonaba abiertamente en salas de estar, un secreto plegado dentro de un regalo público. David descubrió las transferencias del modo en que descubría todo, a través de los números. Durante la temporada de impuestos reconciliaba las cuentas con la solemnidad de un hombre que examina textos sagrados. El patrón de retiros irregulares de mis ahorros personales formó una anomalía que no pudo ignorar. No asumió romance. Asumió fraude, luego gasto interno, y después cruzó las fechas con la repentina capacidad de Ben para costear tiempo de estudio y equipo nuevo. Los números le contaron la historia mucho antes de que llegara ninguna fotografía. Contrató investigadores especializados en discreción corporativa más que en drama doméstico. Los informes eran clínicos, marcas temporales, placas de matrícula, imágenes granuladas de mi coche fuera del estudio, de nosotros riendo en el porche con mi mano apoyada en el brazo de Ben. David los archivó del mismo modo que archivaba cualquier otro informe de activos. La trampa llegó disfrazada de generosidad. Un domingo por la tarde convocó una reunión familiar de emergencia y anunció que había fundado un pequeño sello independiente. Ben sería su primer artista firmado. El contrato ofrecía un anticipo de 6 cifras, presupuesto completo de producción, equipo de marketing y control creativo total. Chloe gritó de alegría y abrazó a ambos hombres. Ben y yo miramos la carpeta de cuero sobre la mesa de centro y comprendimos las rejas que se cerraban a nuestro alrededor. Negarse era confesar. Aceptar era poner nuestro secreto bajo la propiedad de David. Firmamos con champán en las manos y hielo en la garganta. Esa noche, después de que Chloe y Ben se fueron, encontré a David en su estudio. Extendió los extractos bancarios, las fotografías, la línea de tiempo del investigador con la misma calma que usaba para presentar resultados trimestrales. Me dijo que no se divorciaría de mí. El divorcio era público, desordenado, dañino para el portafolio. No destrozaría la frágil felicidad de Chloe. La unidad familiar permanecería intacta, incluso más fuerte. Un ejemplo brillante de mecenazgo artístico. Pero los términos habían cambiado. Ben ahora trabajaba para él. Cada canción, cada actuación, cada momento de éxito pertenecía al hombre que lo había comprado. Ben asistiría a las cenas, interpretaría al marido devoto y prosperaría bajo el capital de David. Yo miraría, sabiendo que el precio de esa prosperidad era nuestro silencio. David no había prohibido el romance. Había comprado la misma libertad que había hecho a Ben irresistible y la había puesto en su nómina. Los meses que siguieron fueron un castigo lento y elegante. Ben desapareció en la producción, rodeado de músicos de sesión y productores pagados por la chequera de David. Nunca estábamos solos. En las cenas de domingo intercambiábamos saludos huecos mientras la conversación real vivía en el espacio entre nuestros ojos. Chloe redecoró con el dinero del anticipo, radiante e inconsciente de que los muebles que la rodeaban habían sido comprados con la culpa de su hermana. El lanzamiento del álbum tuvo lugar en una galería del centro bajo luces suaves y expectativas más duras. Críticos y ejecutivos elogiaron el nuevo descubrimiento que David había financiado tan generosamente. Ben actuó bajo un solo foco, tocando las canciones que una vez habían sido nuestro idioma privado. Ahora estaban pulidas, perfectas, vaciadas de la cualidad de búsqueda cruda que primero me había atraído hacia él. Cuando tocó la melodía de la caja de música, Chloe se secó una lágrima y susurró que era la canción más romántica que había oído jamás. Yo permanecí junto a David y sonreí.
Al final de la noche la mirada de Ben encontró la mía a través de la multitud. Lo que pasó entre nosotros ya no era deseo ni desafío. Era el reconocimiento silencioso de dos personas que habían intercambiado una prisión por otra. Su arte ahora pertenecía al hombre que lo había comprado. Mi matrimonio se había convertido en una sentencia cuidadosamente administrada. David se interponía entre nosotros, un soberano moderno que había sofocado una rebelión no destruyendo a los traidores sino comprando sus almas y obligándolos a interpretar gratitud por el resto de sus vidas. La historia no termina cuando la música se detiene. Continúa en cada cena educada, en cada sonrisa pública, en cada nota que Ben toca y que una vez nos perteneció solo a nosotros. La venganza de David nunca fue ruidosa. Fue minuciosa. No rompió a la familia. Simplemente reordenó su propiedad de modo que las dos personas que habían intentado escapar vivieran ahora dentro de los muros que él construyó, cantando las canciones que él poseía.